Bienvenidos a Sala de Artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. En esta oportunidad tenemos la grata visita de nuestro amigo Alfonso Aguilar. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Hugo. A las cámaras de TV USAC. Gracias, Hugo. Y sobre todo a su Sala de Artistas, en donde vamos a desnudar, no físicamente, vamos a desnudar desde el punto de vista de lo que el hombre hace, para que ustedes sepan de quién se trata. Alfonso Aguilar es un escultor, pero no un escultor en el sentido clásico de la expresión. Es un escultor que viene de un asidero que en realidad no es común, ajeno casi por completo a lo académico. Su formación viene cabalmente de la confrontación del conocimiento teórico con la experiencia empírica. Entonces, y como suele ser en los auténticos artistas, su trabajo es primero de talante universal y luego pues un trabajo delicado, caligráfico, fino, y que si ustedes quieren ver, les ruego que por favor vayan a sus redes sociales. Ahí van a ver la delicadeza del trazo de este hombre milagroso que nos acompaña en el tránsito de la vida. Alfonso, yo estoy buscando introducirlo a usted aquí, pero quisiera que usted me hiciera el favor de contarle a su público más bien quién es usted, por qué es escultor. Okay. En principio eso, y ahí le vamos a ir empujando otras preguntas. Ok, gracias. Vamos, pues. Primero, muchas gracias por la presentación. Ya me siento un poco más importante. Pero lo es, hombre, lo es. Usted es importante por tanto que su trabajo lo es. Entonces, no estaríamos aquí si no lo fuera, ¿verdad? Muchas Así que, gracias. por favor. Muchas gracias. Pues, primero, para que sepan un poco más de mí, nací en 1979. Crecí en un barrio aquí en Guatemala, en la zona 8, y tuve la ventaja, la dicha de que vivía a unas casas de la casa de mi abuela, y en la casa de mi abuela vivía mi tío. Entonces, mi tío, su nombre era Luis Aguilar Cúmez. Él toda la vida se dedicó al arte, era sobre todo pintor, aunque era escultor también. Entonces, yo desde que tengo memoria, llegaba a la casa de mi abuela y él estaba trabajando en alguna pintura, cualquier cosa, o sea, pinturas, pasó por todos. Él andaba, aunque él era un pintor de paisajismo y del bosque tropical, siempre experimentaba con otros temas y todo. Entonces había mucha creatividad y yo no me daba cuenta de que tenía un privilegio de estar viviendo eso, y era algo fuera de lo normal, pero para mí era normal porque no todos tienen en sus casas alguien que todos los días está creando algo. Entonces crecí con la idea de que era normal crear y pintar y esculpir, y me dediqué, sin darme cuenta me empecé a dedicar a esto desde muy joven, y siempre impulsado por él, por mi papá, que aunque no era artista, mi papá siempre tenía mucho permiso de experimentar cosas y de experimentar materiales, y me decía, mi hijo, probá a hacerlo, probemos, yo te voy a ayudar. Y entonces por ahí empecé, ¿verdad? Luis Aguilar Cúmez es de esas primeras jornadas de la Escuela Superior de Arte de San Carlos. Así es. Licenciado en arte, seguramente especializado en pintura por la Escuela Superior de Arte de esta prestigiosa casa de estudios. Él mismo, un referente, un pintor que es parte de la historia de las artes plásticas guatemaltecas. Mire,
no vamos a meter el pie en el agujero de los diplomas que ha estudiado usted y todo eso. Ajá. Eso es irrelevante en realidad para lo que estamos hablando. Okay. ¿Cómo usted ya explicó que tenía un tío con el que podía hablar todos los días y verlo trabajar todos los días, y si no, en todo caso, ver su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo descubre usted que lo que quiere es ser artista? ¿Cómo descubrió eso? Porque, ¿cómo decide en un medio, fíjese, pues en un medio diseñado, ajá, las universidades inclusive son eso, para reproducir cuadros del sistema, ajá, en un medio diseñado para que todo el mundo quiera tener la 4x4 del año, ajá, una casa que debe, de la que debe hasta las chamarras en el mejor barrio, ajá, y vivir endeudadísimo toda la vida, pero parecer un hombre de éxito? ¿Cómo decide, cómo se encuentra usted con que quiere ser artista y no esto, no esa figura deslumbrante que el sistema nos presenta como objetivo, ajá, le presenta a los jóvenes realmente como objetivo, ajá, ¿verdad? Sí, en realidad creo que todos hemos estado tentados por este falso éxito económico, digamos, que nos da estatus. Y parte de mi vida la he dedicado a trabajar en otras cosas que no son arte. Sin embargo, el arte es lo que me da paz y me da tranquilidad, el trabajar en eso. ¿Cómo descubro? En realidad es una cosa natural. Yo regreso a que desde niño viví con esto del arte y desde niño tenía barro, plasticina y trabajaba con esto. No trabajaba, jugaba, era un juego y poco a poco se fue transformando en una pasión y en parte de mi vida. Entonces no fue una cosa planeada. Otra cosa que creo que todos tenemos talentos, que la vida nos regala talentos. Algunos son escritores, algunos son cantantes y que a la vez escritores o músicos. A mí la vida me regaló la habilidad del arte y creo que sí, que pues no por pensar que, por decir que soy superior a otros o algo, pero o sea, a mí me dan un pedazo de plasticina y yo puedo hacer figuras con eso. Simplemente puedo hacerlos y la gente me pregunta a veces, ¿y cómo haces? ¿O estudiaste esto? Y no estudié, no. Por supuesto que sí he estudiado empíricamente y libros y ahora que tenemos la posibilidad de YouTube y de tantas cosas que uno llega a ver estas cosas para enriquecerse más, ¿verdad? La posibilidad digital nos ha ampliado eso. Así es. Antes era muy complicado. Yo todavía viví tiempos en que, por ejemplo, si quería ver algo de anatomía, tenía que recurrir a la biblioteca de mi tío y llegar a ver que me prestara sus libros y revisar, pero ahora con un teclazo uno escribe lo que quiera y tiene el mundo a su alcance, ¿verdad? Sí, cabalmente. ¿Verdad? Sí, el conocimiento ha cambiado increíblemente. O sea que vamos a ponerlo en blanco y negro. Para usted, ser artista no fue una opción. Usted es artista natural, sí, tiene el don y así es como el asunto. Y afortunadamente en su familia había un artista. Exacto, que pudo guiarme. Y creo que algunos hermanos un hermano de mi tío sobre todo, que lo hablábamos antes fuera del aire, creo que hubiera podido ser un artista grandísimo, pero él no se dedicó a eso y no tuvo un referente, alguien a quien lo guiara, ¿verdad? Sí, pues. Pero creo que pudo haber sido un artista. Es que hablábamos con Alfonso fuera de cámaras de lo que para los artistas significa a veces lo que hacen. Bueno, más bien no a veces, siempre, lo que significa para los artistas lo que hacen. Y yo le contaba a él que un escultor grande, universal, que tiene obra en todo el mundo, obra
de cualquier formato que uno se imagine, ¿verdad? Me decía el fin de semana que la escultura es un amor sagrado. Y entonces cuando yo lo provoqué para que explicara una frase tan profunda, pero a la vez tan etérea, ¿verdad? Entonces me explicó que lo que pasa es que el artista tiene en algún momento, igual que todo el resto de ciudadanos o de seres humanos, en su sociedad está enfrentado a la posibilidad de que el pisto lo pierda, ¿verdad? Es decir, no es que el pisto no sea importante, por supuesto que sí lo es, porque las esculturas tienen precio además, ¿verdad? No es que el pisto no lo sea, sí lo es, pero el artista tiene que tener la claridad de que debe fundar primero un lenguaje, de que debe establecerse como artista, como escultor, antes que la plata lo engatuse y lo lleve por otro lado a producir cosas decorativas, que es en lo que normalmente cae todo el mundo, ¿verdad? Cosas muy bonitas, de colores que van con las cortinas, ¿verdad? El arte no es eso, el arte es otra cosa, ¿verdad? Sí, es un amor sagrado realmente. Entonces, pues que la gente de arte hace pasar a su familia generalmente por un túnel muy oscuro en donde no se ve al otro lado la luz por mucho tiempo a veces, ¿verdad? Y los que no pasan por ahí son los que empiezan a hacer cosas decorativas, pues, ¿verdad? Que no es el caso de Alfonso. Entonces, hablábamos cabalmente de eso. Usted me contaba que al final de la vida de Luis Aguilar, del maestro Luis Aguilar Cumes, él decidió regalarle su biblioteca o la parte de arte de su biblioteca al menos. Es correcto. A ver, cuente eso. Es correcto. Resulta que esa biblioteca era para mí un sueño que al final se hizo realidad, desgraciadamente por la muerte de mi tío, pero siempre tuve acceso a ella. El libro que yo quisiera, yo tenía acceso. Yo era de los privilegiados que tenía lo que quería, yo lo podía ir y tomar y usar el tiempo que quisiera, me lo podía llevar a mi casa. Entonces ahora son míos, tengo libros de anatomía, de escultura, de pintura al óleo, de historia del arte, de materiales. De materiales de cuanto ustedes se imaginen de arte. Entonces, desde niño, porque esa biblioteca empezó desde que yo era un niño, yo la consultaba constantemente. Tengo algunas revistas que me gustaban a mí mucho, a las que él estaba suscrito y que le llegaban por correo en aquellos tiempos, que ahora es muy fácil traer por Amazon o por lo que sea, pero en aquellos tiempos él esperaba meses para que eso llegara, ¿verdad? Para que llegara un libro, ¿verdad? Entonces, resulta que los libros, algunos, él los cuidaba mucho, él era muy cuidadoso. Yo tenía algunas revistas que eran las que más me gustaban, que yo las revisaba y ahora me doy cuenta que son las más gastadas, porque yo era el que tal vez hasta las mal cuidaba, pero él nunca me reclamó nada ni nada. Entonces ahora tengo una biblioteca, él desgraciadamente hace 4 años murió. Ahora tengo una biblioteca muy bonita de arte, que muchos creo que la envidiarían. Y además de la biblioteca me dejó muchas pinturas, todos sus pinceles, cientos de pinceles, material, lienzos, etcétera, que poco a poco ahora he ido atesorando realmente. Atesorando y avanzando más en el arte, porque digo, lo tengo que aprovechar ya que me lo regalaron, me quedó, desgraciadamente por la muerte de mi tío, ¿verdad? Pero, o sea, usted es el heredero de los bienes, digamos, culturales de su tío. Así es correcto, es correcto. Mire, pues, qué bonito. Así es. Qué interesante. Y
¿La biblioteca sirve ahora para replicar el efecto que tuvo en usted de niño? ¿O no hay ningún niño que se acerque a...? No, desgraciadamente, por ejemplo, mis hijos nunca han mostrado interés por arte. Por eso digo yo que cada quien nacemos con diferentes intereses. Tampoco nunca los presioné yo para esto. Eso es natural. Ajá, ¿verdad? Sí, porque creo que era natural. Yo sí era muy curioso, muy chute, como diríamos en Guatemala, y preguntaba mucho. Toda la técnica aunque mi tío no se dedicaba mucho a escultura, toda la técnica de la escultura en cuestión de moldeo y de fundición y todo eso lo aprendí con él. Ya después fui descubriendo otros materiales. Yo empecé usando yeso y barro y luego me trasladé a plasticina y silicones, etcétera, ¿verdad? Y fibra de vidrio. Entonces, sí... por ejemplo, la vez pasada hablaba con un amigo escultor y me dice, mira, es que vos hiciste el molde como es, me dice. Y yo le digo, ¿y existe otra forma de hacer el molde? O sea, yo no sabía que existe otra forma, pero porque mi tío era muy disciplinado, él buscaba siempre la excelencia y a veces tardaba mucho sus trabajos porque en la búsqueda de esta excelencia se hacían eternos. Sí, pues, sí, pues, ¿verdad? O sea, nunca estaba satisfecho con el resultado hasta que era perfecto. Ajá, sí. Era perfecto. Así es. Sí, la búsqueda de la tridimensionalidad pasa por la excelencia necesariamente. Ahora mismo por aquí pasó la escultora Arianka López, que es una escultora en camino, bastante avanzada ya, con una licenciatura en arte cabalmente, y su especialidad es escultura. Pero hemos visto cómo ella ha ido perfeccionando las figuras, ¿verdad? Ajá. Es decir, cómo las figuras se han ido abstrayendo, el discurso se ha ido abstrayendo por un lado, pero por otro lado, sí, los acabados cada vez son más perfectos, sí, es decir, la escultura no es ajena a los procesos de la naturaleza, va de lo simple a lo complejo indudablemente, ¿verdad? Bueno, mire, no alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos aquí. Es una maravilla que hayamos terminado con el primer segmento. No se vayan, nos faltan un par de segmentos con Alfonso Aguilar, en los que vamos a hablar de temas de su interés también. Okay. Seguimos entonces. Okay. Gracias por su atención. De regreso en Sala de Artistas con el escultor Alfonso Aguilar. Los artistas en términos generales tienen predilección, gusto, o simplemente encuentran referente en la obra de otros artistas. ¿Cuáles son esos artistas más estimados por Alfonso Aguilar y que son referentes en su obra y en su vida? Okay. Bueno, para comenzar, obviamente mi tío influyó mucho en mi estilo, en mis intereses, porque... Una pequeña pregunta. Claro. ¿Hacía escultura Luis también entonces? Hizo algunas esculturas. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, aquí, en la Facultad de Farmacia, está el busto de Mario Dari. En el campus central. En el campus central. Esa él la esculpió, así es. Hizo alguna, hizo poca. Creo que pudo haber hecho más, pero realmente su pasión era la pintura.
¿verdad? Sí, pues, era entonces, pintor, básicamente. sí, así es. Y es que en términos generales, mire, no hay escultor sin pintor. así En es. términos generales, Ajá. yo todos los escultores que conozco son pintores extraordinarios. Por ejemplo, el caso de Roberto González Goyri, para no ir Ajá. más lejos que Ajá. a uno grande de los nuestros, ¿verdad? Don Roberto era un escultor extraordinario verdaderamente, de lo mejor que hemos tenido. Así es. De lo mejor que hemos tenido. Así es, sin duda. Pero también un pintor maravilloso a usted. Y entonces resulta que hubo un momento en la vida de don Roberto Ajá. que hubo que pintar para sobrevivir y se quedó Seguro. pintando, ¿verdad? Seguro, ajá. Se quedó pintando, se decantó por la pintura Ajá. finalmente, en la que en realidad él ha hecho una obra excelsa, Así ¿verdad? Maravillosa, muralística y pictórica, de verdad maravillosa, ¿verdad? ¿Quién más? Digamos, el más importante, obviamente mi tío, Ajá, ajá. era mi referente, pero ahora en estos tiempos me fascinan, las veo bastante, a las esculturas de Max Leiva. Me parece un escultor fenomenal. Creo que tiene un estilo único, que creo que es una cosa que importante para todos, pues. Que tener un estilo y que en cuanto vean una escultura digan esa es de tal persona o de tal artista. Por ejemplo, lo vemos en Ramírez Amaya también. Una escultura de Ramírez Amaya o una pintura, es reconocible. Tiene trazo propio, sí, no hay duda. Sí, ¿verdad? Entonces, Ramírez Amaya, muy, muy bonitas a mí me gustan mucho sus esculturas, un estilo único también. E internacionalmente en pintura me gusta mucho Frank Frazetta. Él ya es un artista que ya falleció. Él pintaba arte fantástico, se le llama arte fantástico porque algunas escenas con dragones, con animales fuera de la realidad, digamos, pero con una potencia, sus pinturas. Una potencia lúdica. Sí, y también un estilo único que se puede reconocer perfectamente que es de él, ¿verdad? Hay otro pintor de la vida silvestre, después vamos a hablar de la vida silvestre y por qué la menciono tanto, que se llama Robert Bateman, un pintor, también tiene esculturas, pero él es más pintor, maravilloso también, canadiense si no estoy mal. Un realismo, un hiperrealismo fenomenal, ¿verdad? Mire, es que vamos a regresar un poco a sus palabras iniciales en este tema. La proposición, el arte es más o menos esto, la proposición de un lenguaje, la concreción del lenguaje, y luego de la concreción del lenguaje, por supuesto, la concreción del trazo. Un artista logrado siempre tiene trazo, no es que hoy haga una cosa y mañana otra. Ajá. Y aunque se mueva variopintamente en una diversidad de temas, de todos modos el trazo es el mismo, ¿verdad? Es decir, la base es la misma. Ajá. Puede estar diciendo cosas distintas desde lo que está pintando, esculpiendo, pero el trazo está presente y usted puede, como cabalmente lo acaba de decir, una obra de don Roberto González es muy fácil de identificar por el trazo y el colorido, el hombre, gran colorista además. Ramírez Amaya también, ¿verdad? Usted es muy fácil identificar su trazo. Trazo caligráfico maravilloso de uno de los mejores, de los dos mejores dibujantes de América Latina de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, Ramírez Amaya es excelso realmente, ¿verdad? Y todo su trabajo, el trabajo escultórico, pues tiene razón, es imaginativo,
profundamente creativo, ¿verdad? Así es. Ajá. Viene de un universo onírico en el que el tecolote se mueve, ¿verdad? Así es. Y por supuesto, mire, cuando empezamos a hablar de este tema, usted me habló también de Edgar Guzmán Schwartz. Cuéntenos su experiencia con Edgar Guzmán como referente suyo también, pues, es, ¿verdad? Okay. Resulta que Edgar estuvo casado con la hermana de mi mamá, entonces fue mi tío político, es papá de mis primos. Pero es muy querido Edgar, es una persona muy agradable, siempre sonriente, siempre dispuesto a compartir su conocimiento. Desgraciadamente él vive ahora en México, en Tepoztlán, entonces he tenido poca comunicación con él. Cuando viene pues procuro saludarlo siempre y juntarme con él. Pero su obra realista, yo soy un escultor realista, a mí el realismo me gusta mucho y él es un escultor, muy buen escultor realista, ¿verdad? Lo último que vi que hizo aquí fue al maestro Efraín Recinos. La podemos ver en el Tenedor del Cerro en Antigua Guatemala y en el Teatro Nacional hay una escultura muy bonita del maestro Efraín Recinos. En esa ocasión que él vino como 3 meses a trabajar en eso acá. Pude visitarlo, él estuvo haciendo la escultura en el Cerro Santo Domingo y ahí tenía él todo ahí le montaron un taller para poder hacer esa escultura y tuve la oportunidad de visitarlo y verlo trabajar un par de veces ahí, ¿verdad? Entonces, referente, por supuesto, porque me gusta mucho su escultura y he seguido un poco su trayectoria, ¿verdad? Sí, es un lenguaje realista también. Ajá. Pero un lenguaje realista que tiende a la abstracción también, ¿verdad? Es decir, usted habló de las partes, digamos, de la obra visible, de la obra monumental visible de Edgar. Yo he tenido la suerte de la amistad de Pablo Cristian de León, hermano del maestro Zipagná de León. Un abrazo a mi hermano, a mi amigo querido Pablo Cristian de León Rodríguez. Y él tiene cabalmente, no es que me haya vuelto loco y me salí, él tiene cabalmente un proyecto que participó en el concurso de la escultura de Miguel Ángel Asturias, en la que ganara Max Leiva cabalmente aquella escultura, en la que van soltando las hojas del libro y que se robaron las hojas, ¿va usted? Qué vergüenza, ¿va? Del libro de la obra de Asturias, ¿verdad? Pues Edgar Guzmán hizo un proyecto a la plasticina que cabalmente yo creo que Pablo todavía conserva, que es una verdadera maravilla, ¿verdad? Imaginativo, profundo, ¿qué se puede decir? Bellísimo realmente, ¿verdad? Estéticamente logrado, y pues que lamentablemente pues el jurado se decantó por la otra pieza, pues, ¿verdad? Pero la de Edgar... Sí, desgraciadamente para Edgar y para los que lo admiramos, pero también la de Max Leiva está muy... La obra de Max es maravillosa también, pues, indudablemente. Ajá. Entonces, pues sí, Edgar es un referente, uno de nuestros grandes escultores, aunque no vive en Guatemala. No vive en Guatemala y viene aquí a ver a sus hijos. Tengo 2 primos, hijos de él. Uno regresó a vivir a México hace un par de años y ahora venía a verme y probablemente en cuanto vaya a verlo voy a poder visitar a Edgar en Tepoztlán, ¿verdad? Muy bien, pues tal vez a conocer su taller. Cuando Edgar vuelva a Guatemala, si usted lo ve, tráigalo para acá para que le hagamos una sala de artistas. Claro. Y ojalá y nosotros estemos por aquí, también estemos vivos sobre todo, ¿verdad? Viene en julio.
Sé que ahí va viene a en estar. julio porque viene una boda. Pues ahí vamos a buscar la oportunidad de encontrarnos con él. Otros referentes de carácter internacional, Alfonso. Realmente sigo a muchos artistas, ahora en redes sociales sigo a muchos artistas. Hay una escultora, su nombre artístico, no me acuerdo alguna otra, si tiene un apellido o algo, pero es Rosetta. Como les digo, a mí me gusta mucho la vida silvestre y parte de mi interés es esculpir la vida silvestre, y ella es una escultora de vida silvestre, esculpe muchos felinos y distintos animales, pero sobre todo felinos, que a mí me gustan mucho también. Entonces, mire, en su trabajo he visto, en las fotografías de su trabajo he visto la presencia del tema de la cultura maya. sí. Un poco se ve que los elementos están cambiando, que el lenguaje simbólico está cambiando ahí, ¿verdad? ¿Cree usted que su trabajo va hacia la abstracción, dado que su trabajo es naturalista básicamente, ¿verdad? Pues soy muy realista, me cuesta desprenderme de eso. Sí he querido ir inclinándome un poco a la abstracción, pero siempre he permanecido en el realismo, ¿verdad? La cultura maya y la vida silvestre de nuestro país ha sido siempre de mi interés. Creo que la cultura es una marca de país que debemos promocionar y que he admirado yo profundamente, ¿verdad? Entonces de ahí viene que, por ejemplo, hago muchos jaguares. Mis esculturas o mis pinturas son de muchos jaguares, pero ahí viene también la influencia maya, donde los mayas lo veneraban tanto y era la conexión entre el inframundo y el mundo superior, ¿verdad? Porque alguien me explicó que era por la facilidad de los jaguares de nadar y que al inframundo se ingresaba por el agua. Entonces era muy venerado por los mayas, ¿verdad? Entonces creo que la cultura maya es algo que tenemos que mostrar al mundo. Y reevaluar, ¿verdad? Y a través del arte la podemos reevaluar. Acabo de estar en los museos, acabo de estar en el de Miraflores, que es un poco más pequeño, y hace un par de meses estuve en el que acaban de reinaugurar en la zona 13, el de Arqueología y Etnología, y nunca lo había visto como lo vi ahora, y vi unas piezas escultóricas de los mayas tan finas, con unos detalles tan increíbles. Y después todavía así pintados con colores bonitos, que digo yo, esto, o sea, tenemos que darle valor a esto y de alguna forma homenajearlos a través del arte, ¿verdad? Entonces ese es un tema en el que yo he entrado a través de la vida silvestre y ahora quiero seguir con la cultura maya, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, mire, la teoría dice más o menos que los artistas van de lo propiamente concreto a la abstracción de los elementos, que no necesariamente tiene que ser abandonar el discurso realista, ¿verdad? La abstracción de los elementos puede ir en muchísimas vías, ¿verdad? Y usted decide en cuál realmente, ¿verdad? Y respecto a la cultura maya, sí, indudablemente debe ser replanteada y reevaluada, porque resulta que internacionalmente no salimos de lo folclórico, ¿verdad? Y la cultura maya es muchísimo más que eso, es una cultura profunda, la iniciadora de la noción del cero, pero no una noción para el cálculo utilitario, sino que la noción del cero que conceptúa por primera vez el cero como el origen, como el vacío en el universo. Y que por supuesto es la noción rectora
de la cosmografía del ciclo del agua, Ajá. de donde viene nuestro alimento y por lo Así tanto es. por lo que somos hombres de maíz, ¿verdad? Así es. Entonces es importantísima, mucho más importante de lo que creemos. El maíz es el cereal de mayor consumo alrededor de todo el mundo. Así es. Fíjese usted, los concentrados de todos los animales, Ajá. la base es maíz, no es Ajá. trigo. Ajá. Y entonces resulta que el maíz, ese cereal que es el de más alto consumo en todo el mundo, surgió de este espacio sagrado en el que estamos, ¿verdad? Y que no es que ellos encontraron el maíz como tal, sino ellos lo domesticaron y lo llegaron a lo que ahora conocemos. Claro, aquí acontece una revolución agrícola también, tanto o más importante que las revoluciones agrícolas del Mediterráneo y del Éufrates y el Tigris, ¿verdad? Es decir, esta parte del mundo es una parte del mundo devaluada por ese arrebato vergonzoso del consumo a ultranza y del gasto y de la opulencia, ¿verdad? Es decir, tenemos que salir de eso y el arte tiene que jugar un papel en esto indudablemente, ¿verdad? Es decir, compromiso, el arte sí tiene que tener compromiso con él mismo primero y luego, por supuesto, compromiso con lo contextual. Se nos terminó el tiempo de este segundo segmento. Volvemos en un momento con Alfonso Aguilar, con el escultor Alfonso Aguilar. Muchas gracias por su atención. El camino de la escultura, el camino de la tridimensionalidad, es en las artes plásticas lo que la poesía a la gran literatura. Alguien dijo en alguna parte en la primera mitad del siglo pasado que por cada 1000 periodistas hay 100 escritores, que por cada 100 escritores, que por cada 100 novelistas hay 10 cuentistas y que por cada 10 cuentistas hay medio poeta, .5. Entonces, más o menos eso pasa en las artes plásticas. Ahora está muy de moda el grabado y qué bueno, y porque están surgiendo grabadores extraordinarios. Pintores, por cada 1000 pintores probablemente haya ahora 200 grabadores, pero lo vamos a reducir a su química básica, y la química básica sería que por cada 1000 pintores hay apenas 5 escultores. Es decir, los escultores siempre son menos, porque resulta que la escultura necesita un espacio. Sí. No es como el cuadro, usted agarra un martillo y ya estuvo, ya tiene el cuadro ahí. Ajá. La escultura necesita respirar, ¿verdad? Necesita un espacio propio. Así es. Una mesita para ponerlo, un plinton, dicen ahora, ¿verdad usted? Una mesita para ponerlo. Entonces, todas esas, digamos, dificultades que el mercado le plantea a la escultura como arte, como expresión concreta, todas esas dificultades hacen que pues, los escultores sean menos. Además, esculpir piedra, esculpir a la cera perdida, que es hacer escultura en bronce en términos generales, o hacer escultura formada a partir de un molde normalmente de silicona,
es otra cosa, ¿verdad? Requiere mucho tiempo. La escultura no es como la pintura, el pintor se enfrenta al lienzo con una idea más o menos concreta. Es decir, la escultura también se enfrenta con una idea concreta de lo que uno quiere hacer. Yo he visto escultores esculpiendo, pero por ejemplo en piedra pasa que la piedra tiene adentro la presencia de otro material y el escultor está con el cincel o desgastando con la lija, qué sé yo, y resulta que cuando siente tiene un agujero en el centro y tiene que aprovechar el agujero. Entonces eso es un asunto inesperado, ¿verdad? Digamos, es una presencia inesperada de los materiales. Así es. Cuéntenos usted cómo es, qué es exactamente lo que usted hace, cuál es la técnica a la que usted se dedica y qué posibilidades de otras técnicas hay en su trabajo, en su trabajo futuro. Cuéntenos primero el trabajo presente. Bueno, hablando un poco de esto de la pintura y la escultura, primero que la pintura, para poderla hacer con maestría creo que se necesita mucho tiempo, mucha paciencia también. Yo que he pintado, he visto las dificultades de la pintura, la dificultad de plasmar a veces lo que uno quiere expresar y trabajar las luces, trabajar como que los volúmenes, pero en dos planos es bien complicado. Entonces, mis respetos para quien lo hace con maestría, ¿verdad? Sí, para mí es mucho más fácil hacer escultura en las 3 dimensiones. ¿Usted es escultor? Sí, yo soy escultor, entonces es más fácil. Una escultura a veces la resuelvo en 2 o 3 días. El proceso de pensar lo que uno va a hacer y de empezar a trabajar creo que es lo más tardado, porque uno no se decide bien a qué es lo que va a hacer, aunque a veces hago bocetos y todo. En el proceso de la creación va cambiando la forma de la escultura, ¿verdad? La técnica que yo uso, primero hago una estructura de alambre o de hierro. A veces hago la estructura soldada, depende del tamaño, por el peso de la escultura, ¿verdad? A veces es solo con alambre y a veces es con hierro y soldada. Luego a esto le aplico la plasticina, hago la escultura como tal en plasticina y luego marco los taseles para poder hacer la separación del molde, digamos, y ya he decidido por dónde van a pasar mis taseles. Aplico silicón, varias capas de silicón, y por último hago una camisa de fibra de vidrio. La encamiso con fibra de vidrio para darle rigidez al molde y luego ya viene el proceso de desmoldado. Este proceso es el que más que no me gusta, es un proceso que no me gusta, el moldeado. Yo creo que todos los escultores pasan por lo mismo, porque el hacer la escultura, el crear la escultura es placentero, pero viene esta parte que ya es como de trabajo técnico, y que en ocasiones he tenido personas que me han ayudado y pues ya hay algunos que saben bien, ya solo les digo aquí pasar los taseles y yo me desentiendo un poco de eso, pero a veces me toca y creo que lo he comentado con algunos y es la parte obviamente que no nos gusta a los escultores, ¿verdad? Del proceso. Sí, pues la parte de hacer el molde de silicona, ¿verdad? He visto, pues algunos, no voy a decir infinidad de escultores porque no los hay, además ya hablábamos de eso hace un momento, pero he visto a varios trabajar materiales complejos verdaderamente. La prehispanidad nuestra es riquísima en escultura y en escultura de alto valor
no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista de los materiales. Mi amigo el escultor Tico Aquiles Jiménez, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Escultura de su país, estuvo viniendo a Guatemala durante 3, 5 años a concretar una exposición de 32 piezas de jade. Jade es un material durísimo, sí. Desgraciadamente duro para trabajar, para el que usted requiere pues también instrumentación especializada, ¿verdad? Y entonces descubrí, bueno, la exposición surgió, la concreción de la colección de la serie de piezas de jade que evocan nuestras artes plásticas precolombinas, surgió cabalmente del hecho de que el Museo del Jade en Costa Rica tiene un montón de piezas prehispánicas realizadas, fabricadas en el territorio de lo que actualmente es Costa Rica, pero que llegaron de Guatemala, porque jade solo en América solo hay en Guatemala. Fíjese usted, entonces he ensayado un poco la historia esta en el catálogo de esa exposición que Aquiles finalmente hizo este año, el año pasado. He ensayado la historia de que nuestros dioses, los dioses del panteón maya, fueron a guardarnos todos esos tesoros a la Sierra de las Minas, que es donde están las vetas de jade de todos los colores, incluyendo jade imperial, que es carísimo y que se vende por quilates, ¿verdad? Y pues aquí les invirtió el proceso. El jade siempre fue de Guatemala, pero él vino a hacer la escultura a Guatemala y se la llevó a exponerla a Costa Rica, ¿verdad? Hizo esculturas brillantes, maravillosas, auxiliados por el taller de Pedro Canivel. Un saludo a mi hermano, a mi amigo Pedro Canivel en Santa Catarina, Palopo, en el lago de Atitlán. Auxiliados por el equipo de personas cachiqueles que trabajan el taller de Pedro. Gente como pues escultores naturales, vaya pues, para no hablar de más, ¿verdad? Entonces, hay en el país la presencia de todos esos materiales. Nosotros tenemos mármoles, pues no de la translucidez de los mármoles de Carrara, pero tenemos mármoles de altísima calidad, ¿verdad? Entonces, mire, yo he visto su trabajo y usted está aquí porque me parece que usted sí es un artista que merece compartir con los otros, no conmigo, con los otros artistas este podium y que la gente sepa quién es usted. Gracias. Merece ser parte de la instantánea que estamos tratando de crear aquí con mis amigos del canal sobre lo que es la cultura guatemalteca en este momento, y que no solo somos todas esas barbaridades que cuenta la prensa a diario, ¿verdad? Pero entonces, luego entonces lo que quiero decir es que usted tiene un gran valor, su trabajo, su trazo es bueno, su trazo, lo que yo he logrado ver es que va cabalmente, como en todos los grandes artistas, de lo simple a lo complejo, de lo más simple a lo complicado. Entonces, yo lo invito a que dé el brinco y que empiece a esculpir piedra y que empiece a hacer ceras perdidas, porque es que usted, se lo voy a decir en Chapín, usted no nos puede privar a los guatemaltecos del honor de saber qué es lo que hay allá adentro, pero en todas las técnicas, pues, ¿verdad? Es decir, sea escultor integral, ¿verdad? Falta eso. ¿Hay algún plan al respecto, Alfonso? Primero, gracias por
por la madreada. Por la perfección de mi trabajo, me impulsa a que a la gente le gusta. Sí tengo planes. Yo soy muy que yo lo quiero hacer todo. Y la resina, mis trabajos normalmente son con resina, mármol y fibra de vidrio. Está todo bajo mi control. Sí, entonces, hay indudablemente en el trabajo se ve la presencia del dominio de la técnica. Usted domina la técnica esa indudablemente. Así es, exacto. Entonces, pero sí tengo planes y pronto he tenido desde hace tiempo, pero pronto quiero empezar con los bronces. Y en piedra no he pensado mucho. Piedra me parece palabra mayor, ahí no hay equivocaciones, pero sí tengo planeado también. Acabo de ver allá en la Villalobos, tanto accidente que hay. Un camión dejó tirado una piedra como de 1 metro cúbico de mármol. Y ahí está, porque no la puede mover, o sea, para mover eso tiene que llevar una grúa, a saber cómo. Y entonces le digo a mi esposa, la vez pasada que iba pasando, mira, mañana la voy a venir a traer y voy a hacer una escultura con eso. Pero bromeando de que ahí está desperdiciado ese gran bloque ahí le voy a mandar una foto porque yo paso relativamente seguido por ahí, ya tiene tiempo, ya tiene unos meses ahí esa piedra. Pero sí tengo planeado trabajar piedra y tengo planeado trabajar bronce, hacer los ensayos para luego hacer algo ya con maestría, digamos, ¿verdad? Bueno, hay asideros, ¿verdad? Hay gente que estaría con toda seguridad en la disposición de enseñarle, sí, seguramente, la técnica a la que usted se quiera acercar, ¿verdad? Sí. Tenemos fundidores, mire, extraordinarios, sí, y de precios múltiples, ¿verdad? Sí, por supuesto. Diana Fernández tiene una fundidora, ¿Sí? que era el taller del escultor Luis Carlos, cabalmente ella lo compró, sí, pues. y entonces, y está haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Fui a la casa de Luis Carlos una vez con mi tío. Precisamente estábamos viendo la posibilidad de hacer unas esculturas en bronce y fuimos a platicar con él, pero ya no se dio el proyecto pues sí, porque el moldeado es más o menos lo mismo, ahí solo se moldea cera y allá vamos. Correcto, o sea, yo lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, es decir, sí sé el proceso, pero nunca he pasado al bronce. Pero sí, el proceso es el mismo. Media vez yo tenga mi molde, incluso los mismos fundidores sacan la cera, la copia en cera y sobre eso ellos ya trabajan, ¿verdad? Yo no he conocido fundidores excepto a los hermanos Aguilar, pero que los conocí de niños, no sé si usted los conoció, no son familia mía. En la zona 5. Correcto, correcto. Ellos eran quienes creo que todavía están ahí. Sí, ellos eran quienes le fundían a Edgar Guzmán y después por él los conocí yo. Fui alguna vez a su taller a ver alguna fundición de alguna escultura de Edgar y creo que ellos fueron quienes fundieron Efraín Recinos, la escultura de Efraín Recinos, ¿verdad? Ok. Mire, pues estamos llegando al final del programa, así que yo le pido que se despide de su público como es debido y pues ha sido un honor, un gusto tenerlo aquí, de verdad. Por favor, despídase. A usted gracias por incluirme en este club en los de la foto. Vamos a seguir trabajando en arte y yo quiero seguir trabajando en arte bastante, desarrollando nuevas técnicas, nuevos proyectos y muchas gracias por su atención y por la invitación, Hugo. No, hombre, con mucho gusto, aquí es su casa y creo que usted y nosotros vamos a tener mucho de qué hablar todavía, ¿verdad? Así es. Y los invito a ver la obra del escultor Alfonso Aguilar en las redes sociales. Es un escultor formado, tiene discurso, mucho talento y sobre todo pues que también necesita vender su trabajo, ¿verdad? Así que
ojalá y se enamoren de algo de las cosas que él hace, y estoy muy agradecido por su atención. Nos vamos a encontrar nuevamente en un nuevo episodio de Sala de Artistas. Gracias a la Tricentenaria Universidad de San Carlos por servir de paraguas, por acogernos en estas instalaciones y permitirnos hacer estas entrevistas que ponen a nuestros artistas en contacto con el público. Muchísimas gracias.